Ok, Maes, en este video vamos a hablar de cómo podemos conseguir de 2 a 5 clientes de manera recurrente sin tener que utilizar pauta pagada, utilizando un mecanismo del nuevo mundo. Pero antes de ingresar a eso, me gustaría comentarles un poco los issues y los problemas que hemos identificado del por qué la gente no puede tener consistencia y predictabilidad en las ventas de ellos. Vamos a hablar un poco del por qué, vamos a hablar un poco de cómo podemos arreglar eso y de cómo se ven los números literalmente en la vida real, utilizando casos de la vida real, ¿ok? Antes de poder explicar todos los secretos de cómo uno puede generar de 2 a 3 clientes de manera recurrente mes a mes sin utilizar pauta pagada, primero hay que ir un poco atrás y entender ciertos conceptos que son meramente importantes para que de esa forma podamos crear esa predictabilidad y no solamente adivinar o solamente esperar y cruzar los dedos para que eso funcione, ¿ok? Entonces 4 de esos conceptos importantes son los que vamos a revisar acá. El primero siendo el Average Contract Value, que básicamente es una forma fancy de decir cuánto en promedio vale su tiquete. Si usted vende una consultoría puede que varíe un poco, ¿verdad? Ya que no es lo mismo que se le ofrece a todos los clientes, pero si usted vende tal vez un coaching, sí es algo más estándar, tal vez son $2,000, tal vez son $3,000, tal vez su consultoría varía de $6,000 a $10,000 dependiendo la cantidad del proyecto y cuántos meses sean el proyecto con el que usted va a trabajar con el cliente. Pero bueno, este para mí es uno de los conceptos mucho más sencillos y fáciles de poder identificar, ¿verdad? Cuánto es lo que vale el contrato por cada cliente que usted tiene. Después de eso tenemos lo que es el close rate, ¿ok? Aquí es la cantidad de clientes cerrados, el promedio de cuántos clientes estás cerrando de las llamadas de venta que tiene tú o tiene tu equipo, ¿verdad? Entonces aquí es algo bastante importante e interesante para mí. El closing rate es una de las variables más importantes que hay que revisar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de cada 10 llamadas de venta, ¿cuántas cierran, verdad? Y aquí es donde entran muchísimos factores, ¿verdad? Entre ellos, vos como fundador sos el que está cerrando o está cerrando a alguien más. Tienes un equipo comercial donde tienes closers de venta, son experimentados, son nuevos, o sea, son muchas cosas que varían acá. Sin embargo, esta es una de las métricas más importantes, ya que si no se sabe exactamente cuál es tu closing rate, tienes que promediar o tienes que apuntar al menos llegar a un 20% de closing rate. ¿Por qué? Porque el 20% es el estándar de la industria. Eso quiere decir que cada 10 llamadas que estemos tomando, 2 de esas llamadas se estarían convirtiendo en cierres, teniendo en cuenta que esas, o al menos creyendo que esas 10 llamadas son de clientes calificados que verdaderamente nosotros podamos ayudarles. Una cosa que hay que estar revisando es si la métrica del close rate está para abajo del 15%, es un problema de su proceso de venta o de la calidad del lead o de la calidad del closer como tal. Es algo que verdaderamente usted tiene que empezar a revisar. Si está para arriba del 15%, pues no es una métrica o no es un problema directamente del closing rate, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos en el closing rate. Después de eso tenemos lo que es el show rate, ¿ok? ¿Cuántas de esas personas logran llegar a la llamada, verdad? Porque pues agendamos un montón de llamadas, pero si las personas no están llegando a esa llamada, pues de nada vale, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el benchmark por acá de la industria? Sería de un 70 a un 80% de show rate, es un porcentaje sano. Si ese porcentaje baja menos de un 60%, hay que revisar cuál es el proceso de nutrición, cuál es el proceso que hay desde el momento en que se agenda la llamada hasta el momento en que ya es esa cita, el momento de la reunión. Si tienes appointment setters, si sos vos el que estás confirmando esas llamadas, se están confirmando a tiempo, se está nutriendo el cliente. Todas estas variables al último del día afectan cuánta es la cantidad de clientes que vayamos a cerrar, ¿verdad? Y no solamente en un mes, sino que hay que tener los números para poder ir proyectando hacia adelante y entender cuánto es que nosotros vamos a poder generar. Entonces un show up rate por encima de un 60% es un porcentaje sano, ¿ok? Entonces LinkedIn genera un show rate mucho más alto que Meta Ads, ¿verdad? Ya que pues en LinkedIn encontramos un avatar mucho más sofisticado, donde esas personas van a estar más comprometidas, donde verdaderamente son compañías ya establecidas, probablemente es un gerente dentro de una compañía que va a ingresar y que pues al último del día esas personas tienen poder de decisión, ¿no? Entonces eso es con respecto a lo que es el show rate. Después de ahí ya pues son las llamadas como tal, ¿verdad? Al último del día, entre más llamadas tengamos, mucho más chances y posibilidades de cerrar nuevos clientes vamos a tener, ¿ok? Entonces, si yo quiero 3 clientes nuevos al mes, aquí es donde empezamos a hacer la matemática, ¿verdad? En las llamadas, aquí evaluando el closing rate, evaluando el show up rate, así es como nosotros nos daremos cuenta de cuántas llamadas vamos a necesitar mes a mes. ¿Para qué? Para poder tener
una escalabilidad consistente, para poder tener una escalabilidad predecible, que al último del día es lo más importante, porque si no está la predictabilidad, nada de lo que estamos haciendo va a tener un futuro y una proyección sana. Entonces eso es lo que tenemos por acá con respecto a estos 4 conceptos que son súper importantes, que todos los fundadores, que todos los equipos comerciales lo tengan al dedillo, para que de esa forma podamos crear predictabilidad, que es lo que estamos hablando, ¿ok? Ahora, para poner esto en contexto, lo que quiero hacer es agarrar 2 ejemplos, uno de consultoría, uno de servicios B2B, y explicar cómo se verían esos números puestos en acción. Para una consultoría donde el ACV, que es como el Average Contract Value, sea de $5,000, ¿ok? Meta mensual, 3 clientes. Entonces, para nosotros poder tener 3 clientes mensuales, vamos a tener que generar 16 llamadas. Eso sí, estas 16 llamadas van a venir con un 75% de show rate en este caso, ¿ok? Entonces, 75% de show rate, estamos hablando de que 12 de esos prospectos lograron llegar a la llamada. Y teniendo en cuenta que tenemos un close rate de un 25%, eso es lo que nos va a llevar a un resultado de 2 a 3 clientes cerrados. 3 clientes, si estamos hablando de que las 12 prospectos ingresaron a la llamada, lo cual va a ser $15,000 de nuevos ingresos de manera mensual. ¿Okay? Si nosotros logramos enfocarnos en estas 3 métricas, que es lograr traer 16 prospectos y que esos 16 prospectos se presenten 12, o sea, un 75% de show up rate y manteniendo un 25% de closing rate, de esa forma es como nosotros podemos empezar a crear predictabilidad, en este caso de $15,000 mensuales de nuevos ingresos. Ahora, si su cliente también se le vende un retenedor después del primer tiquete, entonces eso pues va a ir incrementando su revenue, va a empezar a incrementar de manera gradual, ¿verdad? Y estructurada. Ahora, eso es con la consultoría. De este otro lado tenemos un ejemplo de un servicio B2B. Entonces, usted tiene un servicio B2B, usted le vende a otra empresa un servicio específico. En este caso tenemos que el average contract value de su cliente sería $12,000, y si nosotros queremos poder tener 2 nuevos clientes de manera mensual, nos vamos a enfocar en este caso en 2 clientes, ¿ok? Dos clientes se ven de esta forma. En este escenario vamos a tener 14 llamadas agendadas. Eso es para que ustedes vean que tampoco tenemos que tener 20, 100, 200 llamadas para poder generar consistencia en la facturación. Con 14 llamadas que nosotros logremos tener mensualmente, con un show up rate de un 70%, eso quiere decir que 10 prospectos van a ingresar a la llamada, y manteniendo un closing rate estándar de un 20%, eso es lo que nos lleva a un resultado de 2 nuevos clientes cerrados, y eso estaría poniendo $24,000 de nuevos ingresos en la facturación. Entonces, en estos 2 ejemplos, así es como se ve un crecimiento predecible y un crecimiento de manera consistente, que a lo último del día va a hacer que usted pueda ir escalando con números que no se salgan, por decirlo así, de la norma, ya que si usted empieza a escalar de manera muy exponencial, su servicio puede que se vea degradado por la calidad y demás. Entonces, si usted logra mantener un crecimiento de esta forma, que es una forma prolongada, que es una bajo control, su servicio y su calidad no se va a ver afectado, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos ahí. Ahora voy a hablarle de las palancas. ¿Cuáles son los puntos de leverage que nosotros tenemos acá para poder hacer que podamos tener una facturación más grande mes a mes? Y aquí estamos hablando de que, número 1, podemos tener más llamadas, ¿ok? ¿Cómo podemos tener más llamadas? Podemos tener más llamadas a través de 3 distintas formas de tráfico, ¿ok? Aquí podemos hablar del tráfico orgánico, podemos hablar del tráfico pago, y también podemos hablar del tráfico frío, que es la prospección orgánica, que es a lo que nosotros nos enfocamos, y es la forma en cómo nosotros podemos escalar de una manera estructurada sin tener que estar gastando miles de dólares en pauta pagada, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, más llamadas, ¿ok? Usted siempre quiere enfocarse en cómo tener más llamadas, y una vez usted ya tenga esas llamadas, usted va a querer enfocarse en lo que es un mejor close rate. Por eso le decía al principio, es usted como fundador el que está tomando estas llamadas y cerrándolas. Usted tiene un equipo comercial, ese equipo comercial, ¿cómo lo está entrenando? Son personas que verdaderamente están cerrando para arriba del KPI. Son cosas que usted tiene que revisar. Y últimamente ya viene acá lo que sería el average contract value, ¿verdad? Entonces, por el valor de la oferta que usted tiene ahorita, por el impacto que usted está dando por su servicio, está cobrando acorde
puede cobrar más, puede agregar más features o puede agregar más valor dentro de su oferta para poder tener un tiquete de mayor valor y que de esa forma su facturación pueda ir escalando, ¿ok? Entonces, si su close rate ya está por encima del 20%, ya usted dice, bueno, por cada 10 llamadas que tomamos estamos cerrando 2 y sus clientes están satisfechos, o sea que usted puede entregar el servicio de manera adecuada. Lo que va a tener más impacto de ahí para adelante es simple, es cuánta cantidad de llamadas puedo seguir agregando a mi funnel de ventas para que de esa forma, manteniendo el closing rate, manteniendo el show up rate, yo pueda seguir escalando, ¿ok? Y esto es lo que verdaderamente va a determinar cuánta facturación vaya usted a poder generar mes a mes. Entonces, el impacto más inmediato que usted puede tener es el volumen de llamadas calificadas, ¿verdad? No solamente son llamadas, sino que son llamadas calificadas a lo último del día, ¿ok? Lo que va a mover la palanca, ¿ok? No el precio, no el pipeline, sino las llamadas que usted logre generar que sean de manera calificada, ¿ok? Y por último, quiero hablarles un poco de la variable más importante que estamos hablando aquí, la que va a generar más impacto, que en este caso va a ser las llamadas. Entonces quiero hablar un poco del costo por llamada, de los distintos sources, como por este caso Meta con pauta publicitaria, o también LinkedIn con prospección en frío como lo hacemos nosotros, ¿ok? Entonces, volviendo aquí a la cámara, tenemos Meta con Ads, ¿verdad? Donde el costo por adquisición de llamada, por lo general, dependiendo de su tiquete y su industria, va a estar en un rango entre 150 a 500 dólares, ¿verdad? Eso es un costo, por decirlo así, sano dentro de la plataforma. Y del otro lado, utilizando LinkedIn, utilizando nuestro sistema de LinkedIn Flywheel, usted puede tener llamadas calificadas mucho más baratas, por decirlo así, de un 30 dólares a 80 dólares, eso sí, con el sistema correcto. Si usted tiene un sistema correcto, usted va a poder hacer uso de la plataforma, apalancarse y poder tener no solamente un costo de llamada más bajo, sino que va a tener una calidad de lead completamente fuera de nivel, fuera de serie. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encarga usted de llegarle a compañías establecidas, donde usted se encarga de poder llegarle a fundadores que están haciendo cosas súper grandes que probablemente usted no los va a poder encontrar en Meta. Del otro lado, después de Meta Ads, lo que tenemos es LinkedIn Flywheel, y aquí es donde me gustaría recalcar que no solamente se trata de llamadas, porque llamadas, pues como yo te digo, podemos tener llamadas con cualquier persona, pero de que sean clientes calificados, que sean esa empresa, que sea ese profesional al que usted quiere llegarle, es ahí donde verdaderamente cambia la fórmula, y así es como nosotros cambiamos el juego en LinkedIn Flywheel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de poder granular a quién es que nosotros nos vamos a dirigir, a cuál tipo de empresa, a qué industria, a cuál cargo dentro de esa empresa, a cuál ingeniero, a cuál gerente, y eso hace que entonces no solamente el costo por adquisición de llamada va a bajar, pero más allá de eso es que la persona con la cual usted va a poder entablar esa llamada de ventas va a ser verdaderamente de mucho más calibre de cualquiera que usted pueda encontrar en Meta Ads, ya que podemos llegar por tipo de compañía, podemos hacerlo de una manera súper hiper específica, ¿ok? Y entonces aquí también podemos ver un poco lo que son los números estándares dentro de un funnel de venta en Meta versus un funnel de venta en LinkedIn, ¿ok? Entonces podemos ver, como decíamos ahora, que es mucho más comprometido el tipo de prospecto, mucho más sofisticado, mucho más serio lo que encontramos en LinkedIn que en Meta. Por ende, el show up rate siempre va a tender a ser de un 15 a un 20% mayor en la parte de LinkedIn, ¿ok? Entonces, básicamente, así es como nosotros podemos conseguir de 2 a 5 nuevos clientes de manera recurrente mes a mes, enfocándonos en estos conceptos, enfocándonos en estos números, tal y como lo acabamos de ver. Así que me gustaría más bien que usted pueda hacer estos números por su cuenta. ¿Cuál es su ACV? ¿Cuál es el closing rate que usted tiene en este momento? ¿Usted tiene un shop rate sano, o de las 10 llamadas que están agendando, 7 no se están presentando? Quiero que diagnostique usted mismo, que revise cómo se encuentran estos números de su lado. ¿Cuántas llamadas necesita agendar usted al mes para verdaderamente poder llegar a la facturación que usted anda buscando? Si son 10, 20, 30K, ¿cuántos clientes representan esos 30K si su tiquete promedio es de $3,000, ¿verdad? ¿Cuántas llamadas tiene que generar? ¿Cuántas de esas llamadas que genera tienen que presentarse y cuántas tiene que cerrar? Usted tiene que saber esos números al dedillo si verdaderamente usted está en una posición para escalar, porque de otra forma usted necesita empezar por donde más es fácil, y eso es por llamadas. ¿Cómo puede generar más llamadas? ¿Ok? Más, si después de correr los números usted se dio cuenta de que no son lo que usted quería,
me gustaría poder revisarlo con usted. Así que en el enlace de abajo viene un link en el cual usted va a poder agendar una llamada conmigo y con mi equipo para que podamos revisar si hay forma de poder ayudarle a usted a estructurar su proceso de ventas y ayudarlo a tener más llamadas con sus clientes meta, con sus clientes de sueño, para que de esa forma usted pueda escalar su facturación sin tener que estar utilizando pauta pagada. Let's go.